capítulo 29. Y recordemos que este es un preciosísimo libro en donde se transforma la vida de los apóstoles, ya con el Espíritu Santo morando dentro de ellos. Capítulo 10, recordamos que Dios en este capítulo rompe barreras étnicas y religiosas y sociales. Ya Dios está alcanzando a los gentiles. Recordemos que en Hechos 1:8 decía: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya se predicó en Jerusalén, el Pentecostés, 3,000 personas, Hechos 2. Ya se predicó en Judea y en Samaria con Etíope, Felipe y Pedro. Y ahora en este capítulo 10, Dios rompiendo las barreras étnicas y sociales para alcanzar a los gentiles, a usted y a mí. Es algo maravilloso, ¿verdad? Recordemos que le dio Dios una visión a este centurión romano Cornelio, le da una visión a través de un ángel celestial. Este centurión romano que dice que era de buen testimonio, que oraba y que buscaba a Dios y era generoso, y por eso Dios le manda una visión preciosa, y al mismo tiempo está trabajando con el apóstol Pedro y los va a unir a los dos para juntar y de estos dos pueblos hacer uno solo. Y nosotros aquí tenemos grandes enseñanzas en la pura introducción. Los judíos rechazaban a los samaritanos, los judíos rechazaban a los gentiles, eran inmundos. Ellos no podían, cuando salían de Israel y regresaban, se limpiaban los zapatos porque el polvo que traían lo consideraban inmundo. De ahí viene el pasaje, para que no haga eso en la casa de nadie usted. Entonces, qué fácil es para nosotros excluir a gentes que no nos caen bien, a personas que no consideramos deseables, o quienes no estén de acuerdo conmigo y les hacemos así, les hacemos un lado. Hermanos, hay iglesias ahorita, aquí a 5 millas de aquí, hay iglesias donde no reciben bien a una persona porque es de color negrito. Imagínense nada más. Y esto es completamente opuesto al Espíritu de Cristo que oró en Juan 17, para que todos seamos uno, todos absolutamente. Y dice en el libro de los Hechos que Dios hizo de una sola sangre un solo pueblo. El color de la sangre es igual en todos, ¿verdad? Si Dios no interviene en este tiempo del libro de los Hechos, la iglesia sería una secta del judaísmo nada más. Fíjese nada más hasta dónde llega la cosa. Y gracias a Dios que vemos que Dios rompe esta barrera étnica. Y aquí ya nos encontramos, y vamos a leer, aquí ya nos encontramos con la visión de Pedro. Pedro está en una azotea en Jope, esta ciudad de Jope. Fíjese qué increíble es la Biblia. Jope es donde Dios le habla a Jonás para ir a ver a gentiles, a los de Nínive. Imagínense, nada más. Y Jonás también se revela, ¿verdad? Entonces hay muchas escenas en este muy importante capítulo. Y ahora nos vamos de Cesarea y nos encontramos en Jope, donde está Pedro hospedado en casa de este curtidor de pieles. Ya Dios lo está preparando, porque esto era inmundo para un judío, el ver las pieles, el estar en casa de alguien que destaza animales y que está preparando las pieles de los animales. Y Dios lo manda ahí para empezar a prepararle su corazón, ¿verdad? Vamos a leer a partir del capítulo, del verso 9 hasta el 23, y después nos vamos explicando verso por verso. Dice así la palabra del Señor en el capítulo 10 de Hechos, versos 9 al 23. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, mediodía, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz
levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Qué tremenda cosa vemos aquí, en primer lugar, cómo Dios comienza a preparar a Pedro, ¿sí? Cornelio está a punto de experimentar esta gracia salvadora. Cornelio representa a todos nosotros, a los gentiles. Jope, el lugar donde Dios se revela a Jonás. Entonces, Pedro, repito, es escogido por Dios para abrir la puerta a los gentiles. Esto es muy importante. Cuando a Pedro le dicen en los evangelios, a ti te daré las llaves del reino, y hay muchas interpretaciones que asume la gente, cuando le dice Cristo, a ti te doy las llaves del Pedro, tú eres Petra, tú eres Pedro, y a ti te doy las llaves del reino, le está diciendo que a él se le iba a dar, y lo vamos a ver en un pasaje, que a él se le iba a dar la oportunidad de abrir el evangelio hacia el mundo de los gentiles. Aunque Pablo hace toda la labor, quien abre esa puerta es el apóstol Pedro, ¿verdad? Abrió las puertas del reino de Dios a todos los gentiles. Qué increíble, hermano, que todos nosotros tenemos autoridad, escúcheme, todos tenemos autoridad para predicar el evangelio y que la gente se convierta. Muy bien, viendo a Pedro en primer lugar, un judío ortodoxo lleno de tradiciones, celoso de sus tradiciones, lo vemos todavía en otras cartas discutiendo con Pablo en Gálatas, escondiéndose, todavía con rasgos humanos, aún lleno del Espíritu Santo, pero Dios lo está preparando para romper esta última barrera, repito, y así, aquí tenemos una enseñanza, así como Dios prepara a Pedro, así como Dios prepara a Pedro, nos puede preparar a nosotros en diferentes etapas de nuestra vida. Nos puede preparar, hermano, hermana que me escuchas, te puede preparar el Señor en diferentes etapas de la vida. Ahora, ¿por qué esta visión tanto de Cornelio como Pedro? Aquí hay un elemento muy importante que le comentaba yo a mi hermanita Patti, un elemento importantísimo. Esto viene, tanto la visión de Pedro como la visión de Cornelio, viene como resultado de la oración a que se entregaron persistentemente y constantemente. En el caso de Pedro, en la azotea. Allá estaba en la azotea. Qué increíble, no se comprueba que estaba ayunando, pero dice que tuvo hambre. O sea, ya había pasado rato. ¿Sí? Y él, en medio de esa aflicción física, gracias a esa oración, Dios le revela a través de una visión. Ahorita explicamos qué es éxtasis. Hermanos, muchas aplicaciones el día de hoy. Qué importante cuando nosotros nos dedicamos a la oración. ¿Sabes qué pasa?
¿Sabes qué pasa, hermano? ¿Sabes qué pasa cuando nos dedicamos a la oración? Dios te va a hablar. Dios te va a hablar, hermano, para que no andes buscando en otros medios. Dios nos habla. Ahí, dedícate al estudio de la palabra, a la oración, y vas a ver que Dios te va a hablar. Fue la actitud de oración de Pedro lo que hizo que Dios le enviara esta visión, este éxtasis, y igual que Cornelio con todo lo que hacía orando, ¿verdad? Ahora, tenemos que mencionar los judíos. Ustedes se acuerdan, los judíos oraban 3 veces al día. Esto lo dicen diferentes pasajes. El salmista dice, tarde, mañana y al mediodía te oraré. En el libro de Daniel vemos que Daniel oraba 3 veces al día. No es la regla, hermano. No necesitas ser religioso, no necesitas hacerlo automática o mecánicamente. Es la actitud del corazón que te mantengas en oración, aunque no sean 3 veces al día. Y déjeme decirle algo, hombres que Dios ha usado grandemente en la historia, hermano, en la historia, hombres que Dios ha usado increíblemente, han dedicado su vida a la oración. Y ese es el resultado de por qué Dios los ha usado grandemente. David Livingstone, un misionero gigante de los grandes hombres de Dios, dice que el sol no salía y él ya estaba de rodillas, hermano. Y yo no le estoy exigiendo a usted que a las 3 de la mañana se hinque, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que Jesús oraba muy temprano, lo primero, y este hermano David Livingstone, antes de que el sol saliera, y estaba leyendo y surge algo precioso, porque a mí me gusta el deporte. Eric Liddell. Eric Liddell fue un corredor escocés precioso. Vean la película, se llama Carros de Fuego, Chariots of Fire. Es una película preciosa y narra cómo un judío y él, cristiano, cómo Dios los levanta y los llena de gracia. Eric Liddell gana la medalla de oro en 1924 en las Olimpiadas de París. Y él, en esa época, quiero que me entienda, él honra a Dios porque le exigen correr un domingo, y en esa época pues todavía no brillaba la gracia que brilla ahora, y dice, yo el domingo nada más son del Señor, y no corre, y lo ponen a correr otra prueba de mucho más difícil, y gana el oro, hermano. Y Eric Liddell allá en China muere, y todos los testimonios dicen, vivía de rodillas Eric Liddell. Igual, la oración, la importancia de la oración, qué importante es. O sea, ahí le va. No vemos el obrar de Dios porque no experimentamos su presencia en oración. No me pregunte más, hermano. No vemos el obrar y el poder de Dios en mi vida porque ni estoy en su palabra, ni me dedico a la oración. Yo no planeé nada y la Pati sacó esta invitación que casi fue exhortación. Ahí estamos, todos. Hermano, no es posible ser tan negligentes en algo tan importante. Al gran predicador Charles Spurgeon le presentaban su agenda y le decían, ya vente. Y dice, no, pues ahora más tengo que orar, pues hay más que hacer. Para resolver todo esto tengo que orar más. Imagínense. Entonces, quiero que se quede con ese pensamiento de el obrar de Dios viene como resultado de la oración, de la búsqueda de Él. Esto es importante, ¿verdad? Entonces vemos a Dios con este propósito rompiendo esta barrera. Vemos en segundo lugar esta actitud de oración, ¿sí? De oración. Y ahora vamos a ver la visión de Pedro. Ya vimos que estaba en la azotea. Ahora vamos a ver la visión de Pedro al estar en la azotea desde el verso 10 y dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, allá abajo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, ¿verdad? Dios comienza a trabajar teniendo esta necesidad física, Pedro, de hambre, lo lleva a una necesidad espiritual. Es lo que pasa en el ayuno, hermano. O sea, hago a un lado mi necesidad física y comienzo a meterme en las cuestiones espirituales, ¿verdad?
Y yo le he dicho a Pati, se lo digo aquí con todo respeto a todos ustedes, nosotros no imponemos ayunos, aquí no se impone ayuno, es algo del corazón, es algo que tiene que nacer en ti y que lo hagas genuinamente, ¿verdad? Y dice que le sobrevino un éxtasis. Me puse a investigar esta palabra, éxtasis, que quiere decir que tiene varios conceptos. En términos de revelación bíblica es lo siguiente: es un estado mental que supera la condición natural. O sea, estoy receptivo para que Dios me revele. Me da una percepción espiritual tremenda para poder recibir revelación. A través de este medio, los profetas del Antiguo Testamento recibieron la revelación de las Escrituras, hermano. Todos ellos. O sea, David se levantaba, el rey David se levantaba y a las 3 de la mañana y agarraba su pluma y él en éxtasis empezaba el Salmo 22 y narra la crucifixión de Jesús 1000 años antes. 1000 años antes profetiza que iban a jugar con sus ropas, que le iban a jalar las barbas, que le iban a clavar que le iban a clavar en el corazón. ¿Quién le dijo eso a David? En éxtasis, en esta revelación. Así fue escritas las Escrituras por medio de estas revelaciones de Dios, hermano, para que podamos comprender cómo Pedro ve esta visión, ¿verdad? O sea, lo voy a explicar de esta manera, fíjese. Es un estado en sí, pero a la vez no estás en sí. A ver, échese ese trompo. ¿Sí? O sea, estás en sí y a la vez estás fuera de sí, porque estás en algo completamente fuera de lo natural, ¿verdad? Repito, fue el medio por el cual los profetas recibieron esta revelación. Se llama la inspiración de la palabra de Dios, ¿verdad? La inspiración de la palabra de Dios. Hablando del ayuno, una nota rápida, muy importante, hermano, que entendamos el propósito del ayuno. El propósito del ayuno, perdóneme que se lo diga, no es bajar 5 libras. ¿Quiere bajar de peso? Ayúnele. Pero ese no es el ayuno bíblico para estar con Dios, es para bajar de peso. Y sirve, y es muy bueno, es muy sano. Hay un montón de dietas, ¿verdad? Y tengamos balance, tenemos que empezar gradualmente. Pero lo más importante es la actitud del corazón y que entendamos distorsiones del ayuno. El que yo quede ya flaco, así ya, Señor, ya veme, ya hice todo. O sea, es un sacrificio. No, el Señor ya no quiere sacrificios. No es eso. No es eso tampoco. Tenemos que entender bien el propósito del ayuno, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo ve Pedro esta visión a través de este éxtasis, y ahí viene el verso 13 y le dice una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mire qué increíble que le digan esto a Pedro. O sea, él ve primero una mezcla de animales puros e impuros, aves del cielo, cuadrúpedos, reptiles, los que se podían comer y no se podían comer de acuerdo al Levítico, ¿sí? Entonces él inmediatamente al ver esto, y déjeme decirle algo, cuando le dice mata y come, aquí no estamos hablando de poner en el sartén un steak, hermano. O sea, estás hablando de desangrar a un animal, de destazarlo y éntrale a comer. Así era la cosa. Yo a veces me pregunto por qué tan sangriento era todo, ¿verdad? Pero así era la cosa. Entonces le dice Pedro, había que matarlo y comerlo inmediatamente, y le dice Pedro, no, Señor, no, o sea, yo no. Imagínate decirle al Señor que no, ¿verdad? Es una reacción natural de Pedro, de un judío ortodoxo todavía, escúchame, lo voy a decir con mucha delicadeza, que todavía no ha entendido al 100% la gracia del Señor, porque seguía con esto, seguía todavía esclavo de algunas cosas de la ley. Lo vemos también en Gálatas, cuando se pelea con Pedro, con Pablo, escondiéndose de que no lo vieran con los gentiles y cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces dice, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Reacción natural de un judío ortodoxo, y Dios está a punto de humillarlo y demostrarle a través de esta visión que él no puede rechazar gentiles como los animales inmundos. Ese es todo el rollo de esta visión, que él tiene que aceptar a ese centurión romano y a mi hermano Cuellar y a Patita y a Jerry y a todos nosotros, y todos somos lavados por la sangre de Cristo y todos valemos lo mismo delante del Señor. Eso es el asunto, hermano. Y Pedro, todavía judío ortodoxo, dice no, y Dios a través de esta revelación
tremenda, ¿sí? Va a humillarlo y hacerle entender lo que es la gracia. Quiero detenerme un segundo para decirles que uno de los dilemas más grandes que existen en el cristianismo, en todas las iglesias, no importa la denominación, es la falta de conocimiento de lo que es la ley y lo que es la gracia, y no puede reconciliar la gente a un Dios del Antiguo Testamento con un Dios del Nuevo Testamento. Y hay gente que vive en la ley, y hay gente que abusa de la gracia y no han entendido lo que es la gracia, y lo que no han entendido es que los dos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los tiene así Dios, y uno se completa con el otro, uno se completa con el otro. Y actualmente, hermano, nosotros vivimos en el nuevo pacto de la gracia, y para que lo entiendas, no es libertinaje, la gracia es, en algún sentido, la gracia es mucho más alta que la ley, mucho más alta que la ley. Cuando Jesús dice, oísteis que fue dicho, y yo os digo, con que tan solo veas a una mujer y la deseas en tu corazón, haz de cuenta que lo hiciste, échele. Fíjate nada más, esa gracia la hemos tratado de explicar cuando explicamos Gálatas, esa gracia que me hace vivir de corazón para Dios, buscarle y alejarme del pecado, porque comprendo lo que Él hizo por mí y digo, Señor, vivo yo para ti. Esto es increíble, lo vimos en el ejemplo y lo repito porque es precioso. Abraham Lincoln compra, esto es un hecho real, compra una esclava. Se compraban con unos certificados y la esclava era una negrita de 16 años y tenía sus ojos con espadas llenos de odio. Ya quién sabe cuántos la habían comprado y la habían usado. Y esta negrita, cuando Abraham Lincoln compra a la negrita, se le queda viendo pues ya con odio a Abraham Lincoln, no lo conocía, se le queda viendo con odio. Y entonces cuando se completa la transacción en el mercado de esclavos, Abraham Lincoln llega con la negrita y le da y le dice, le da el certificado y le dice, eres libre. Y la negrita se queda así, todavía con odio, ¿verdad? En sus ojos. Eres libre. Y me dice, ¿qué? Dice, ¿para qué soy libre? Para que hagas lo que quieras. Para irme, para irte. Cuando comprende esta esclava la gracia, le dice, quiero vivir para ti, quiero ser tu esclava y quiero seguirte. Eso es la gracia, hermano. Eso es lo que hacemos con el Señor cuando comprendemos lo que hizo por nosotros y de corazón, no porque me forzan en la iglesia, no porque tengo un código de restricciones. A las 4, Ramiro, no, 4 horas, agache su cabeza, hínquese. No, de corazón ahora lo vivo para Él. Qué estado más maravilloso, hermano. Y se los digo desde ahorita y venga conmigo a platicar. Si quiere realmente tener una vida de santidad, lo hemos visto, es a través de la comprensión de la gracia, no a través de la imposición legalista de restricciones. No se puede, hermano. Bueno, gracias a Dios por su gracia. Entonces, cuando Cristo resucita, se acabaron las ceremonias, se acabaron los ritos, se acabaron los sacrificios de los animales. Y Pedro empieza a comprender esto aquí cuando le da esta visión el Señor. Lea usted el libro de Hebreos y ahí viene todo, cómo ya no se necesita ningún sacerdote, ningún sacrificio, y Él nos hizo santos y adeptos con un solo sacrificio, una vez y para siempre, hermano. Una vez y para siempre. Entonces, ¿qué cambios tan tremendos está experimentando Pedro en shock todavía de esta visión? Y viene por segunda vez, después de que dice no, le viene la orden por segunda vez, en el verso 15 le dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo o común. Imagínate nada más, increíble, ¿verdad? Y esto todavía existe en la actualidad, esta mentalidad legalista, hermano. Déjenme mostrarle 2 pasajes que nos hablan mucho acerca de este legalismo. Primera de Timoteo 4, en la apostasía, que ya estamos viviendo parte de ella, mire lo que dice acerca de algunas
líderes o personas que exigen y demandan que se hagan diferentes cosas. Hablando de mentirosos, dice en el verso 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, incluyendo mis camarones al mojo de ajo. Me los quieren quitar los judaizantes y no se vale. Bueno, entonces, ese es el primer pasaje. Venga hacia el segundo, Colosenses 2. Colosenses 2, para que vea usted en el nuevo pacto, hermano, lo que tenemos tan precioso. Colosenses 2:16. Y que entiendas esto, le pido al Señor que no llegues al grado donde consideres que es licencia para pecar, no lo es. Dice así, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, que nadie ya te diga, hermano, el árbol de Navidad es pagano. Pues si los aztecas venimos de los aztecas, éramos paganos, sacábamos corazones. Imagínense nada más. Y ese señor que puso el árbol de Navidad que tú ves feo, su corazón a lo mejor está más cerca de Dios que tú no tienes árbol de Navidad. Es la actitud del corazón, hermano. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué lección de Pedro? Regresamos a Hechos 10. A través de esta visión, repito, el propósito primordial de Dios es que Pedro va a tener que experimentar esto con Cornelio. Cuando vaya a ver a Cornelio y lo reconozca y acepte y diga, el Espíritu Santo está descendiendo sobre los gentiles ya, igual que yo, valen exactamente lo mismo. O sea, este gentil Cornelio es igual de limpio que yo soy, exactamente eso. Y ahí es donde Dios rompe esta barrera en el capítulo 10. Pedro tiene que aceptar que ese gentil que él considera inmundo es igual a él, vale lo mismo y tiene que saber que Cristo murió por él, porque Dios, ahorita lo vemos, no hace acepción de personas. Y ahí, hermano, de una vez te lo digo, cómo somos duros al ver a los demás. Y nos convertimos en policías. Ese hermano, no, yo no le veo nada de cristiano. No, hombre, ese hermano no. Y esa hermana, quién sabe, mira, no. Y júzgate tú, hermano, júzgate tú. Véase en el espejo primero. Olvídese de convertirse en la policía espiritual, supervisor espiritual de los demás, ¿verdad? Entonces ya vimos el propósito de Dios, la importancia de la oración, esta visión de Pedro, las órdenes de Dios por 3 veces, y ahora vamos a ver la labor del Espíritu Santo a partir del verso 17 con todas estas personas. Mire lo que dice, del 17 al 20. Y mientras Pedro seguía en shock, estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, o sea, Pedro todavía está así, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio. Acuérdense que está trabajando Dios allá con Cornelio. Envió ya Cornelio a hombres para que fueran a buscar a Pedro, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿quién le dijo? Fíjate, el Espíritu Santo le dice, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Fíjate qué tremendo, increíble lo que hace aquí la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, todavía está en shock, estos hombres llegan y a partir de aquí Pedro comienza a comprender que esta visión significa varias cosas que le resumí aquí. Pedro en ese momento cambia su corazón y se quita de su corazón una actitud de superioridad étnica, religiosa hacia los que no eran judíos. Fíjense qué importante es que a nosotros nos suceda lo mismo, Tenemos mucha superioridad y vemos a gente inferiormente y dice la Biblia que nadie
vea a los demás de forma inferior, sino como superiores a uno mismo. Se quita del corazón esa actitud, Pedro, de superioridad. Además, él se da cuenta que todo esto es para la salvación de todo el mundo gentil, ¿verdad? Se da cuenta que la gracia es la que está operando y que cosas de la ley como las ceremonias, la ley ceremonial, ¿sí? La ley de los sacrificios, esas cosas quedaron ya obsoletas absolutamente, ¿verdad? Tiene que ver con todo esto, y si lo aplicamos al día de hoy, hermano, si lo aplicamos esto al día de hoy, cada iglesia tiene su manera de adorar, por ejemplo. Y habrá quienes nos consideren a nosotros un poco escandalosones, porque le echamos chile, ¿verdad? Le echamos picante, nos gusta alabar con sabor, pues. Y habrá quienes nos consideren apagados, porque ellos son todavía, o hay quienes no les gusta la batería y quieren quitar a mi hermano Jerry. Y el Jerry, pues es el Jerry, ya ven que es popular. He's really popular. Y no me lo quiten, ¿verdad? Y no sé si se han dado cuenta que cada vez toca mejor. Hoy estaba echándose unos redobles que yo dije, ¿qué volé? Volteé. Yo no sé cómo le hace, pero es jefe, el bueno. Si no me quiten al Jerry, entonces tiene que ver con estilos de adoración, con diferentes maneras, hermano. Si no te gusta alzar las manos, no las alces, no estás forzado a hacerlo, y deja que el que aplauda, aplauda. Y si alguien vuela, pues ya vemos qué hacemos, ¿verdad? Pero ya veremos pero cada quien que tenga libertad de adorar, de comportarse. Es hermoso tener libertad, hermano, en el Señor, es hermoso. Yo he adorado y he ido a iglesias de hermanos muy tradicionales que están muy serios y dentro de ellos tienen gozo, hermano, y no necesitan saltar. A mí me gustaría que fueran más que tuvieran un poco más de sabor, ¿verdad? Pero no, está bien. Y he ido a otros lugares donde aquello es un tremendo, ¿verdad? O sea, se siente una alabanza muy, muy intensa, pues. Entonces, cada quien que tenga libertad de hacerlo. Pero aquí hay algo importante, fíjese. La visión no es acerca de alimentos. Usa los alimentos Dios para mostrarle verdades espirituales a Pedro. Usa los alimentos para mostrarle verdades espirituales. El Espíritu Santo, así como cambió a Saulo, empieza también a cambiar a Pedro y comienza a entender las verdades acerca de Israel, de los gentiles, de la gracia. Todo esto orquestado por el Espíritu Santo. Pero mire, aquí dice algo importantísimo. Verso 19, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, hermano, no dudes en ir a donde el Espíritu Santo te llame. No dudes en ir a donde el Espíritu Santo te llame, hermano. Tienes que saber, hoy le decía a mi hermano Arturo Martínez, tienes que saber reconocer la voz de Dios. Yo me dedico en la palabra de Dios y a orar, y seguramente voy a escuchar claramente la voz de Dios, ¿verdad? Claramente la voz de Dios. Y finalizamos y dice así, el verso 21, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? ¿Para qué veniste? Ellos dijeron, Cornelio, otra vez, uniendo Dios a estas dos visiones, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene, fíjese cómo habla esto, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para que tú, oír tus palabras, o sea, para venir a que lo evangelices, pues ese es el asunto, ¿no? Y aquí hay otra aplicación, hermano. Qué importante en las dos visiones, en la de Cornelio y en la de Pedro, qué importante es el testimonio. Qué importante es el testimonio, hermano. ¿Por qué te conocen en la cuadra? Es importantísimo. Ahora que hagamos el discipulado de liderazgo, vamos a ver estas características. Que nadie, irreprensible, la primera, que nadie te puede acusar. Ese hermano yo lo vi allá por la Federal y vete tú a saber qué va. Entonces, y a la misma vez, ¿qué hablan de mí los demás? ¿Qué hablan de mí los demás? ¿O qué hablo yo de los demás? ¿Qué hablo yo de los demás? El testimonio, y dice, varón justo, temeroso de Dios, buen testimonio en toda la nación,
y que Dios oyó sus oraciones y su generosidad por cómo era, ¿verdad? Recibió instrucciones de un ángel celestial. Por último, recordemos que no son los ángeles los que predican, no son los ángeles los que predican. Dios se podía aparecer en el cielo, aparecerse a toda la humanidad, hacer es, yo soy Dios, y todos, hasta los ladrones, ¿verdad? Todos, no, pues ahí muere. No, no le plujo que así fuera, le plujo que tú y yo que somos creyentes llevemos el evangelio a los demás. Fíjese qué responsabilidad tan grande, ni a los ángeles. Usted y yo que somos creyentes somos los responsables de predicar el evangelio. Esta verdad la vemos ahí mismo en Hechos 15:7. Mire la segunda parte del pasaje, Hechos 15:7, ahí está plasmada esta verdad. Después de mucha discusión, ya llegaremos al capítulo 15, donde es el primer concilio de la iglesia. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Por la boca de Pedro, por la boca tuya, por la boca mía, por el evangelio que vamos a predicarle a las personas. Por eso tenemos ese ministerio de misiones, para que vayan y le prediquen a gente a otros lados. Está en Romanos 10. ¿Cómo oirán si no se envía gente que les hable de esto, verdad? Entonces, no son ángeles los que predican, somos tú y yo, hermano, los que tenemos ese privilegio de predicar. Y al final, verso 23, dice que los hospeda, fíjese ya el cambio de Pedro, hospeda a hombres que llegan, y al levantarse se va con ellos y se lleva testigos. Había una cosa de siempre tener testigos en todas las cosas, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Vamos a sacar algunas conclusiones de todo esto. Primero, Pedro deja su judaísmo, su religión, y escucha a Dios después de 3 órdenes, ¿sí? Y él es sensible a escuchar la voz de Dios. Aquí tenemos varios principios. Uno, la búsqueda de Dios, hermano. Pedro estaba en la azotea buscando de Dios. Segundo principio, la importancia de la oración. Primer principio, la búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios. Segundo principio, la importancia de la oración para poder escuchar la voz de Dios. Yo no sé quién te hable si no lees la Biblia y si no oras. ¿Quién sabe quién te hablará? San Martín del Chorro, ¿quién sabe quién te hablará, verdad? La importancia de la oración para poder escuchar la voz de Dios. Tercer principio, la importancia de dejar atrás aquello arraigado que teníamos y que ya nos dimos cuenta que no es de Dios, y camino para adelante con Él. Y todavía muchos de nosotros seguimos así, mira, déjamelo, Señor, otros 2 años, no, déjame esto un ratito y yo te lo entrego, de veras, te sirvo al rato. Cada uno sabemos lo que traemos ahí, ¿verdad? Otro principio, le estoy dando muchos, ¿verdad? La importancia de obedecer a la voz del Espíritu Santo. Mira, ya varios se identificaron ahí con lo que traen, con sus costales. ¿Qué bolsas costales? La importancia de obedecer la voz del Espíritu Santo, aunque no nos convenga según yo. Aunque no me convenga según yo, que convenga según Él. La importancia del buen testimonio. Ahí está. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por haber roto esa barrera, Señor, y habernos incluido en tu plan de salvación, Señor, y haber hecho de todos los pueblos uno solo, Señor, con una sola sangre. Gracias porque proveíste salvación para todos nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la presencia de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que salgamos y aprendamos a buscarte, Señor. Que aprendamos a desarrollar cada vez más el hábito de la oración, Señor. No para pedirte, para estar contigo, para nutrir nuestra relación contigo, para escuchar tu voz, Señor. Gracias, Señor, porque queremos ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Y también dice tu palabra, Señor, que es mejor
que las fortunas, el buen nombre. Queremos ser de buen testimonio. Queremos mantenernos firmes, Señor, que la gente sepa que somos de una sola pieza, Señor, honestos, genuinos, con todas nuestras fallas, Señor. Gracias por aceptarnos así, Señor. Gracias por aceptarnos así. Si tú no conoces al Señor Jesús, si tú no has experimentado esta gracia salvadora, lo único que dice la Biblia que tienes que hacer es creer en tu corazón que Él es el Hijo de Dios y que Él derramó su sangre por ti para librarte de ese lugar horrible que se llama infierno. Y ese creer en el corazón es un acto de tu voluntad. Nadie te puede manipular. Es rendirle tu corazón a Jesús. Ríndele tu corazón a Jesús. Es el único que te puede salvar. Nadie más. La iglesia no te salva. Ninguna iglesia te salva. Es Jesús el único que salva. De rodillas pídele y dile: entra, Señor, en mi vida. Perdona mis pecados, Señor. Y Él lo hace. Si tus pecados fueren como la grana, blancos como la lana vendrán a ser, en su gracia. Bendito seas, alabado sea tu nombre, Cristo Jesús. Gracias, hermanos, que Dios me los bendiga. No deje de darle un abrazo, una... Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden